Sí, gracias, señora presidenta. Señorías, esta es la segunda y creo que es la segunda y última proposición de ley orgánica que esta Cámara debate en esta legislatura. También es la última iniciativa legislativa que examina esta Cámara, con total seguridad. Y, casualidad o no, se celebra el mismo día en que el actual presidente de la Generalitat declara como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por una querella con escasísima consistencia jurídica y que constituye un error político de gran magnitud. Y también, tal y como se ha recordado en esta tribuna, es el día que se conmemora el 75 aniversario del asesinato del que fue presidente de Cataluña, Lluís Companys. Bien, no es esta iniciativa la que hoy tratamos, una iniciativa sobre un tema menor. Es la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Tampoco es una proposición fruto del consenso. Esa es la cuestión. ¿Por qué esta proposición de ley y por qué ahora? ¿Tiene sentido que la última iniciativa legislativa de esta legislatura sea una iniciativa unilateral del Partido Popular, en solitario, contra la opinión de todos los demás grupos y sobre un tema y una institución que tendría que estar por encima del debate partidista y mucho más en esta coyuntura política? Esa es la pregunta. Pero ustedes, señores de la mayoría, decidieron, como mitin electoral en la pasada campaña de las elecciones catalanas, facilitar que su candidato, que no era miembro del Congreso de los Diputados, presentase en sede parlamentaria esta iniciativa. Se califica por sí sola. Por cierto, para un escuálido resultado electoral, dicho sea de paso. Pero bueno, ¿por qué quieren cargarse el Tribunal Constitucional, señorías? Miren, el pasado, del que yo fui testigo presencial, ustedes propiciaron la recusación torticera de un magistrado. Bloquearon la renovación de los magistrados que tenía que efectuar esta Cámara. Precisamente hubo una sesión de la Comisión de Comunidades Autónomas a petición mía en aquel entonces como presidente de Cataluña. Todo ello era para que un tribunal, con algunos de sus miembros que hacía años que habían finalizado su mandato, decidieran sobre un recurso que ustedes habían interpuesto en solitario contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Estatuto de Autonomía de Cataluña que las Cortes Generales habían aprobado por mayoría absoluta y que el pueblo de Cataluña había ratificado en referéndum. Es una hazaña, una gran hazaña de la que ustedes deben sentirse orgullosos. Señorías, orgullosos de lo que provocaron, porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Miren, con posterioridad, incluso, también se ha hecho alusión, nos han colocado de presidente del Tribunal Constitucional a una persona que ocultó su militancia en el Partido Popular. Pero bien, ello no es lo más grave. Pero todo ello demuestra el respeto que les merece el Tribunal Constitucional. Un instrumento que ustedes han entendido que debe estar al servicio de sus intereses. Señorías, en esta legislatura, que es la más larga de la democracia, el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, no la puede alargar más, ustedes en el último momento se descuelgan con esta propuesta de Estado, digna de estadistas. Han tenido todo el tiempo del mundo, pero han preferido gobernar con más decretos leyes que nunca, con más procedimientos de urgencia que nunca, con un final de legislatura aprobando en 2 semanas más de 17 leyes, y hoy que de hecho, acaba la legislatura, nos hacen aprobar una proposición de ley de su grupo parlamentario sobre un tema de enorme calado aplicando su rodillo parlamentario. Dice mucho de la cultura democrática que tienen ustedes, porque una cosa de estas características, señorías, sería inconcebible en los países europeos de nuestro entorno. ¿Pero por qué han escogido ustedes este procedimiento y este momento? Primero, porque era el que les interesaba electoralmente, presentarla en el Congreso de los Diputados en plena campaña catalana. ¿Por qué no lo propusieron ustedes esto en el marco de la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para la reinstauración del recurso previo que se tramitó hace solo unas semanas? Por intereses electorales, por sectarismo, porque saben que nadie comparte esta reforma que ustedes proponen. Porque así también
como antes se mencionaba, al tramitarse como proposición de ley del Partido Popular, evitan los informes de los órganos institucionales, especialmente del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, trámite del que ustedes saben no hubiera salido bien parada esta proposición. Y ello es una chapuza, señorías, que pone de relieve un déficit democrático más que evidente. Pero, ¿es necesaria esta reforma? ¿Cuál es su objetivo? Miren, desde 1980 el Tribunal Constitucional ha pronunciado miles de sentencias y de autos, y ni el Tribunal Constitucional ni ningún constitucionalista ha echado en falta lo que ustedes proponen con su proposición de ley. Durante 35 años, además, ni los diputados ni los senadores nos hemos dado cuenta de esta carencia. ¿Cómo puede ser que hayamos sido tan irresponsables? Me pregunto, ¿no? Porque, señorías, lo que se propone es absolutamente innecesario. Por eso, durante 35 años, nadie lo había planteado. Y ello es porque no es cierto que el Tribunal Constitucional no disponga de recursos para que sus sentencias se cumplan. Lo que acuerden jueces y tribunales en el ejercicio de su potestad jurisdiccional es de obligado cumplimiento, como recoge el artículo 118 de nuestra Constitución. Porque, señorías, yo no pongo en duda que las leyes están para cumplirlas y, si no nos gustan, para criticarlas e intentar cambiarlas por los procedimientos democráticos de los que nos hemos dotado. Las leyes están para cumplirlas y, por supuesto, nadie está por encima de la ley en un Estado de Derecho. Ustedes tampoco. Y las sentencias de los tribunales, se compartan o no, se critiquen o no, y yo he criticado fuertemente alguna, ustedes lo saben, pero también se han de acatar. Además, todas las administraciones, autoridades y funcionarios públicos tienen, tal y como prevén los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la obligación de respetar y cumplir las sentencias y resoluciones judiciales. Pero además es que, como ustedes saben, nuestro sistema constitucional y el ordenamiento jurídico ya prevén remedios si se diesen incumplimientos de las sentencias y resoluciones judiciales. Es más, la vía penal está prevista cuando se produzcan actuaciones que pudiesen ser susceptibles de ser tipificadas como delito, entre ellas el incumplimiento de resoluciones judiciales que prevé el artículo 410 del Código Penal o lo que prevé el artículo 508. Incluso las multas coercitivas que contempla la nueva proposición de ley del Partido Popular no son nuevas. Ya cuenta con esa potestad el Tribunal Constitucional, tal y como prevé el artículo 95.4 de la Ley Orgánica actual. Quizás por todo ello, nunca ningún grupo parlamentario vio la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en estos aspectos a lo largo de estos 35 años. Porque no era necesario, porque no es necesario. Nunca nadie había planteado una modificación al artículo 92 hasta que ustedes lo hacen ahora. Ustedes no quieren dotar al Tribunal Constitucional de más medios. Lo que quieren es cambiar su naturaleza, otorgándole unas potestades que no son las que quiso el Constituyente. El problema no es tanto dotar de más medios al Tribunal Constitucional para el cumplimiento de sus sentencias, porque esos medios ya los tiene hoy. Lo que ustedes pretenden es ampliar sus facultades dotándole de una potestad sancionadora de la que hoy carece. Eso es verdad. Y quieren ese cambio de su naturaleza porque pretenden que el Tribunal Constitucional asuma un nuevo papel, que no es deseable y que además no es posible sin un cambio constitucional. Nuestro tribunal, también se ha dicho aquí, el que recoge la Constitución no es ni el alemán, ni el austríaco, ni el Tribunal de Garantías de la Segunda República. No pueden, por tanto, las referencias a los mismos justificar ese cambio en la arquitectura constitucional que ustedes quieren perpetrar unilateralmente. Ahora bien, ustedes quieren que sea el Tribunal Constitucional, el que aborde un problema político, y esa es la cuestión. Ustedes quieren que un problema político de la dimensión del problema catalán hoy pueda tener una solución solo jurídica o judicial. Y, señoría, los problemas políticos y el catalán, que es también un problema español, junto con la crisis económica, sin duda el más importante al que hoy se enfrenta España, es un problema político y la solución ha de ser política. No se solucionará con el tancredismo de ir ganando tiempo, negar su existencia y enviar al fiscal general del Estado a que lo solucione. Así se agravan los problemas.
¿O no es hoy mucho más grave el problema catalán que en el año 2011, cuando empezaba esta legislatura? Miren, en el año 2011, al inicio de esta legislatura, solo un grupo parlamentario del Parlament de Cataluña, de 10 diputados, de Esquerra Republicana, defendía la independencia de Cataluña. Hoy hay una mayoría de diputados del Parlament, aunque no de Ciudadanos, pero una mayoría parlamentaria que la defiende. Seguro que todos tenemos responsabilidades, yo desde luego no eludo las mías, pero ustedes que han estado gobernando estos 4 años no tienen ninguna. ¿Es toda del Gobierno catalán? Sigan por este camino, en el fondo porque hay algunos independentistas que incluso se lo agradecerán y algunos lo dicen y así lo manifiestan y seguro que ustedes lo han escuchado, ¿no? Cuando dicen que Mariano Rajoy y el Partido Popular han hecho más por la independencia de Cataluña que Esquerra Republicana y Artur Mas. Porque miren, señorías, líbrese España de estos que la quieren tanto, tanto, que la pueden acabar matando. Ese es su caso. Porque, señorías, los problemas políticos se solucionan mediante la política, no solo con reformas legislativas y actuaciones judiciales. Tampoco han aprendido ustedes de nuestra historia más reciente, señorías. Somos muchos los que queremos una solución al problema del encaje de Cataluña en España y que queremos y trabajamos por un proyecto compartido, que nos sentimos catalanes y españoles, que no queremos renunciar ni vamos a renunciar a ninguna de las dos identidades, que creemos que nuestro futuro es trabajar unidos para superar la crisis económica, para reforzar nuestro papel en Europa, que creemos compatible, además, la defensa de la solidaridad y la igualdad del conjunto de los pueblos de España y la defensa del carácter nacional de Cataluña. Esos que son la mayoría, incluidos sus votantes, muchos de sus votantes, señorías, no se merecen actos como el que ustedes hoy aquí van a perpetrar. El fuego no se apaga con gasolina, señorías del PP. Por eso presentamos este veto y solicitamos la devolución de la proposición de ley. Muchas gracias.